Hola, hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, vale, muchas gracias, Andrés, ahí por confirmar. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Bueno, entonces la clase pasada habíamos hablado un poco de, pues del funcionamiento de la voz. Hablamos un poquito sobre los cuidados de la voz y hablamos también de las características del sonido, recordando que son el tono, timbre, intensidad y digamos que nos faltó hablar un poquito de la duración, pero o la resonancia, sí, la duración. Y bueno, en cuanto a la duración, ya es específicamente la duración en tiempo o en tempos que la voz puede tener al momento de ejecutar una figura musical combinada con una nota, ¿cierto? Entonces, que yo pueda cantar, por ejemplo, uh, dos redondas que están ligadas, que equivaldrían a 8 tiempos, dependiendo también del tempo, ¿cierto? Entonces, es algo que también se debe trabajar en el canto y es esa duración de las notas que yo puedo llegar a lograr, ¿sí? Yo perfectamente puedo hacer negras, ya cuando, por ejemplo, voy a, voy a hacer, por ejemplo, dos redondas que están ligadas, la ligadura en la gramática es una línea que está por encima y que une dos notas y que la suma en valor. Entonces, esto lo que hace es que, ¿qué? Es que pues vamos a tener una nota larga. Entonces, eso es también un tema que se trabaja ahí en pues en el canto. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la clasificación de voces, pero primero vamos a hablar un poquito em, de lo que es los tipos de voces y como unas características fónicas de cada periodo. Entonces, es importante decir que a lo largo de nuestra vida, pues tenemos unas etapas del desarrollo y esas etapas del desarrollo no solo vamos desde lo cognitivo, sino obviamente desde lo físico. Y cuando hablamos de eso físico también incide en que tengamos unas etapas del desarrollo de la voz. Entonces tenemos esa etapa neonatal que son unas modificaciones fónicas, específicamente lo que es llanto y grito, que es lo que expresan los niños, ¿sí? Eh, cuando están muy, muy bebés, ¿cierto? Tenemos aquella etapa de la primera infancia, que donde desde el primer mes o desde el tercer mes aproximadamente, la voz empieza a modificarse, ¿sí? Y entonces la voz va a tener unos ataques menos bruscos, la capacidad del niño se va a ir desarrollando desde lo vocal, haciendo esos primeros sonidos, ¿cierto? Sonidos que el oído copia, pues que el oído capta, el cerebro procesa y el niño los intenta realizar o los intenta, digamos que imitar. ¿Qué es lo que pasa? Y es un punto importante y es que, bueno, las personas sordas, porque no existen las personas sordomudas, sino que las personas sordas es el término adecuado para referirme a una persona que uno tiene una discapacidad auditiva, ¿cierto? Tiene una limitación auditiva, ya sea en un porcentaje o total. Por lo tanto, entonces, cuando un niño nace sin esa capacidad auditiva, pues no va a poder el cerebro, el oído no va a poder procesar esa información que llega al cerebro y entonces el niño no va a tener ese sonido para imitar.
Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de oír y de procesar para poder imitar a través de sonidos, pues se nos va a imposibilitar el hablar, ¿sí? Entonces, el ser sordo automáticamente imposibilita la capacidad del habla y por lo tanto, entonces, por lo tanto, no se va a poder generar, digamos, una fonación o desarrollar la voz, que es ya cuando, por ejemplo, más grandes, se les instalan implantes cocleares que permiten que al cerebro lleguen esas señales eh, auditivas, entonces es cuando de pronto se empieza a, empezamos a tener esa conciencia de hablar, ¿sí? Pero entonces es importante decir que mientras yo no escuche, no voy a poder hablar, ¿sí? Es importante decir que yo les digo mucho también algo y es que cuiden sus oídos. Así nosotros ya nosotros, digamos, hablemos, cuidar los oídos tanto en los niños como en los adultos y en los adultos mayores. Si nosotros cuidamos los oídos bien, cuando lleguemos a una edad avanzada, a la tercera edad, ¿sí? O a lo que se llama la senectud, entonces vamos a tener una buena audición. ¿Qué pasa? Yo les recomiendo, por ejemplo, que no escuchen música a todo volumen, cuiden los oídos con los audífonos. eh, a veces uno quiere aislarse, pero el aislarse no requiere de que yo tenga mis audífonos a una gran intensidad de volumen, ¿sí? Hay unos niveles de intensidad en el volumen en decibeles que algunos llegan a imitar hasta el tráfico de una ciudad muy, muy poblada, y esto a largo plazo genera lesiones y pérdida de la audición. El oído humano tiene la capacidad de captar entre los 20 y los 20.000 Hz desde que nacemos. Dicha capacidad se va a ir reduciendo con el paso del tiempo, ya sea por esa senectud o por los daños, o se va haciendo más acelerada con los daños que le podemos causar. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo soy una de las personas que cuando yo voy a un concierto, yo, yo uso tapaoídos, porque en los conciertos obviamente yo busco, por ejemplo, que el que está adelante y el que está en la mitad o incluso el que está al final logre escuchar de la misma manera. Si el que está en la mitad y el que está atrás logre escuchar de la misma manera que el que está adelante. ¿Qué pasa? Bueno, las ondas con el espacio se van debilitando y es cuando de pronto, si el lugar es muy grande, un estadio muy grande, se instala en la mitad o en cierto punto algo que se llaman relevos para que las personas que están atrás puedan seguir oyendo igual. Las frecuencias, las frecuencias que nosotros logramos captar, como les decía, son entre los 20 y los 20.000. Sin embargo, entonces, esas frecuencias a una alta intensidad de volumen nos van generando daño en el oído y con el tiempo vamos a ir perdiendo audición. Entonces, a quienes les gusta eh, ir a la discoteca y escuchar la música a todo volumen porque se tiene la concepción de que entre más volumen, más sentimiento de la música, no. O quienes les gusta en el concierto irse a hacer adelante pegado a los subwoofer, o tener los line arrays muy pegados, pues va a sufrir daños. Quien le gusta usar música con audífonos, escuchar música con audífonos en una intensidad alta, pues va a sufrir daños a largo plazo. Entonces yo también les recomiendo que cuiden mucho, mucho, mucho los oídos. ¿Listo? Eso por un lado. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Permítanme un momentico acá. Sí. Listo. Entonces, vamos a esa segunda infancia, que es la etapa donde predomina esa acción de sematotrofina y la tiroxina, ¿sí? Entonces, son unas hormonas
perdón, son unas hormonas que van a ayudar a desarrollar lo que es la voz. Y entonces ahí tenemos un rango vocal de 1,8 octavas de extensión más o menos. Si es el caso contrario, y si se usan los tapones para dormir, ¿eso podría repercutir la audición a largo plazo? No, 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 para nada, para nada. O sea, el hecho de que yo me tape los oídos de pronto, por ejemplo, tapones para dormir, no, no van a causar ningún daño, ¿sí? No van a causar los, el daño, ¿cómo se causa? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros tenemos en el sistema auditivo lo que es el martillo, ¿cierto? El martillo, el yunque. Tenemos, espérenme, me acuerdo, se me olvidó esa parte del oído. Hay una parte muy importante, se llama la cóclea. La cóclea, ¿cierto? Espérenme, la busco acá. Hay una parte muy, muy sensible del oído que tenemos que cuidar, ¿cierto? Bueno, el tímpano, ¿sí? Entonces el tímpano es una membrana, es una membrana. El tímpano funciona como funciona un micrófono. Entonces nosotros prácticamente tenemos micrófonos en el, en el oído, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ese tímpano, bueno, entonces ese tímpano lo que hace es que recibe las vibraciones y entonces todas esas vibraciones se convierten en un impulso que pasan a través del martillo, del estribo, de los conductos semicirculares y llega hasta un punto que se llama la cóclea. Esa cóclea son unas finitas, son unas muy finas como, ¿cómo les digo yo? Bueno, eso es un tejido muy fino que tiene unas protuberancias y que esas protuberancias cuando vibran son también las que convierten eso en impulsos eléctricos que se envían a través del sistema nervioso al cerebro y el cerebro ya los traduce en sonidos. Entonces es algo que nosotros estamos haciendo permanentemente. Mientras el tímpano no tenga una actividad exagerada y no se rompa, pues vamos a tener, digamos que, buena audición. Entonces no repercute usar tapones para dormir. Buenas noches. Y el cerumen ayuda a la amortiguación del oído. Bueno, el cerumen es como un protector, es un protector del oído de cierta manera, pero que hay que limpiarlo, ¿sí? Es como la moto que nosotros engrasamos, en la cadena de la moto o el aceite que nosotros le damos al motor, pero tenemos que cambiar ese aceite cada vez para que tenga digamos que una buena ejecución el motor, un buen funcionamiento. Entonces ese cerumen protege, a veces se nos pueden meter pelusas, hay elementos muy pequeños que pueden entrar. Por ejemplo, si quisiera una hormiga entrar, ella llegaría hasta un punto y el cerumen la atoraría, ¿cierto? Porque no deja que se pega y no deja. Entonces, ahora cuando el cerumen se genera un tapón con el cerumen, pues obviamente hay que sacarlo y limpiarlo, pero con un instrumento especial. No usen copos porque los copos lo que hacen es que empujan más la cera hacia el fondo y después sacarla se convierte en algo más complejo, ¿listo? Entonces tampoco hurgarse los oídos porque es peligroso, ¿listo? El oído hay que cuidarlo mucho, el tímpano es una membrana muy sensible. Bueno, entonces volvamos al tema de la segunda infancia. Bueno, y en la pubertad hay algo que sucede muy importante con la voz y es que hay un proceso hormonal, ¿sí? La hipofisaria, es una hormona, entonces ya determina, ya eso lo que hace es que activa junto con otros órganos del cuerpo, entonces ya se empieza, por ejemplo, a producir lo que son los esteroides sexuales, que son los que nos determinan a nosotros una voz pues masculina o una voz femenina, que cuando, por ejemplo, se hacen esas transformaciones las personas en sus cambios de sexo, pues entonces, por ejemplo, la mujer que quiere volverse hombre, pues entonces usan unas hormonas y viceversa también usan unas hormonas. Entonces son
cambios que se pueden llegar a dar, no en su totalidad, pero se pueden llegar a dar. Sin embargo, entonces, también en los jóvenes hay que cuidar la voz. Y, por ejemplo, ustedes ven que un hijo suyo, un sobrino, un hermano, bueno, un familiar, tiene actitudes para el canto, importante que le digan ya en esa etapa de la pubertad, cuide mucho la voz, porque aquí o puede fortalecer la voz o se la puede dañar totalmente. ¿Sí? Entonces, todo ese tema de gritos, eso repercute mucho en la pubertad porque nos va a definir mucho la voz. ¿Sí? Entonces, es importante ese tema. Entonces, ya entonces con ese desarrollo vienen lo que se llaman los gallos, ahí puede haber disminución en la intensidad de la voz o puede haber un aumento, ¿sí? Y entonces ya vienen unas disfonías naturales que se insertan. Hay que tener muchos cuidados con la voz, como yo les decía, si queremos tener pues hasta cuando lleguemos a viejos buenos cuidados con la voz. Ustedes se dan cuenta que hay cantantes que llegan muy viejitos que su rango vocal disminuye, pero su potencia sigue siendo la misma. Y no de pronto estar hablando así cuando nosotros estamos viejitos, porque es cuando no tenemos cuidados pertinentes con la voz. Listo, entonces viene la segnetud, que ya viene del término de senilidad, que se empieza a dar entre los 60 y los 70 años, y es ya cuando se produce pérdida de agudos, disminución de la extensión, por ejemplo, la pérdida de la potencia, de la amplitud que mi voz puede dar. Entonces, eso se llama pérdida de la tonicidad cordal, que se da en esa edad a nivel laríngeo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la mujer también durante la menopausia hay un proceso también cuando ya entonces se disminuyen ciertas hormonas, se disminuyen los estrógenos y aumentan los andrógenos, entonces hay una agravación del tono de la voz, ¿sí? Por eso, a medida que el ser humano va creciendo y se van dando distintas etapas del desarrollo humano, entonces la voz va cambiando y hay que ser muy conscientes de eso, pero también hay que ser muy cuidadosos. ¿Listo? Entonces, es como parte de lo que es el cuidado de la voz. Cuando nosotros hablamos, pues digamos, ejecutamos un proceso que es respiración, fonación, articulación, resonancia, fluidez, prosodia, y eso se convierte en habla, ¿cierto? Entonces, para que tengamos como claro eso. Y cuando nosotros ejecutamos ese proceso de comunicación, es importante saber cómo lo hacemos. Ahí la voz tiene unas intenciones, ¿sí? Si yo voy a, por ejemplo, yo voy a informar o a enseñar, yo, por ejemplo, debo tener una intención en la voz muy segura, ¿sí? Entonces, tengo que ser muy seguro en la voz, muy firme, y la intención que yo le voy a dar. Yo no les puedo, por ejemplo, estar enseñando a ustedes y tener como esa voz de duda, pues no, en la voz, pues de pronto, la voz se mueve así, como que sí, a veces uno puede notar esas, es como cuando uno dice está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque reconoce a uno una persona cuando en su día a día habla normalmente y nos da una información, y hay un cambio que se da cuando alguien dice mentiras. En la voz también se puede muchas veces determinar, usted me está diciendo mentiras, ¿cierto? En las actitudes, todo ese tema incide, y ustedes se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando es una voz para hablar o para enseñar, perdón, para enseñar o para informar, entonces es una voz firme, es una voz eh, que genera esa seguridad, ¿cierto? Si yo voy a, entonces yo, por ejemplo, ustedes ven a los militares, por ejemplo, hola Linda, ¿cómo estás? Por ejemplo, ustedes ven a los militares tienen que entonces que tener una voz segura, firme, de dar una orden, oiga, soldado, vaya a esto, ¿sí? No, oiga, soldado, vaya a hacer esto, no. Entonces, fíjense que todo ese tema de intenciones y actitudes también se dan en la voz. Una voz para conmover. Entonces, si yo quiero conmover a alguien,
yo, oiga, no, sí, me pasó esto, entonces a ver si usted me puede hacer el favor de ayudarme. Sí, sí, yo, ¿por qué? Porque eso me da una intención. Si yo hablo de esa manera para conmover y para poder convencer, entonces me va a decir, oiga, si esta persona está atravesando un problema, pues yo le digo, oiga, venga, usted me puede ayudar, es que a veces voy a poner un ejemplo. Eh, no, el banco se me robaron 10 millones, no, no sé, 100 millones de pesos que tenía para pagar la universidad, ¿usted me puede prestar? Oye, mira, no, el banco me pasó esto, lo otro. Entonces, esa intención, yo puedo decir, no, pues este man está tranquilo, esta persona está tranquila, o esta persona no se siente que está intranquilo, se le siente una voz como solloza, una voz que de verdad conmueve. Esa es la temas de intenciones de la voz. Y esto, no, como yo les digo, aquí hablamos de la voz para el canto y la voz para la vida diaria, ¿sí? Entonces, eh, cuando, por ejemplo, cuando se habla para conmover, voy a leer una parte aquí que tengo, dice, cuando se habla para conmover, se impone una regla que consiste en tener pleno conocimiento de lo que se dice y comprender a los que escuchan, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos esa voz para convencer o persuadir, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero convencer, cuando yo soy vendedor, tener una intención vocal que convenza. Sí, eso es como cuando, no sé, hacen esas clínicas de ventas y en esas clínicas de ventas le dicen a uno, oiga, véndame la luna y uno, ¿cómo le va a vender la luna? ¿Sí? Entonces, sí, no, señor, mire, le tengo la luna, usted no tiene una luna en la casa, yo sí tengo una luna porque yo compré una luna. Entonces, claro, todas esas cosas a usted le empiezan a generar esa voz, ¿sí? Y uno lo nota mucho por ejemplo, en los comerciales de televisión. En los comerciales de televisión uno tiene, por ejemplo, quieren llamar la atención de cierta manera. Y también eso incide en que cuando ustedes compongan una canción, cuando ustedes quieren que alguien los recuerde por algo, sí, entonces, no sé, por ejemplo, no sé, yo recuerdo frases de mi abuelo y su intención vocal que ya cuando me lo decía. Entonces, todo eso se ve traducido en la voz, que no solo lo hablamos del canto, sino desde las expresiones que usamos diariamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos el comercial, Dolores le tiene miedo a Dolorán. Entonces, ahí hay una intención. Los locutores de fútbol o de radio, ¿sí? Entonces, no sé, narran de una manera. El comentarista, por ejemplo, el narrador de fútbol no dice arranca, la lleva por el costado derecho, toca un pase, no, él tiene una intención, arranca, la lleva por el costado derecho. Por ejemplo, William Vinasco, él tenía muy de marcar mucho la R o de alargar la palabra, ¿sí? Falta, falta, falta. Sí, entonces todas esas cosas es una intención que tiene y yo lo doy es aquí, en la voz, ¿sí? Entonces, vean las intenciones que la voz puede llegar a dar, ¿cierto? Si yo voy a decir un secreto, entonces, ay, vamos a ver, no sé esto, lo otro. Entonces, esas intenciones, todo eso no solo lo aplicamos en la vida diaria, sino también en el canto, ¿sí? Entonces, es dependiendo de lo que yo quiera cantar, asimismo tengo que darle una intención. Si yo voy a cantar, no sé, una balada, yo voy a cantar sobre el desamor, voy a cantar como con ese sentimiento. Si yo voy a cantar algo religioso, es muy pulcro, es muy cierto. Eh, si yo voy a cantar de pronto algún género del rock, del metal, entonces también la voz va a tener una intención, todo siempre va a tener una intención. ¿Por qué? Porque con la voz, a través de una canción o con la voz yo voy a transmitir un mensaje y quiero que ese mensaje se quede lo más claro posible, ¿sí? También hay un tema de acentos que es muy importante. Por ejemplo, ustedes escuchan hablar a Carol G y ella habla muy así, muy paisa, ¿cierto?
ella tiene ese acento, pero cuando ella canta, no, ya pierde el acento. Entonces es algo también que si ella quisiera cantar otro género musical con su acento, lo puede hacer. En la música popular, por ejemplo, tratan de conservar ese acento porque en lo que es la música popular hablo de música que llaman de despecho. Entonces, ellos sí tienen, es como, por ejemplo, ustedes escuchen cantar a Luis Alfonso, entonces ustedes o sea, él habla así casi siempre, ¿cierto? Y entonces cuando canta se le siente también, no es que lo pierda, se le siente, porque la intención de él es eso, decir, oiga, yo vengo de tal lugar, esta es la música que yo canto y este es el mensaje que yo transmito, ¿sí? Entonces muchas de esas cosas suceden con todos los géneros musicales que tienen esa intención que la da la voz. Cuando ustedes regañan hay una intención, cuando ustedes hablan con su jefe hay una intención, cuando ustedes quieren comunicar algo, no sé, triste, hay una intención. Entonces siempre hay que pensarlo por ese lado de que la voz tiene una intención y es algo que también hay que trabajar. Sí, hay una intención muy, cuando yo estudio, por ejemplo, escalitas, no hay una intención, ¿sí? Porque yo estoy es únicamente haciendo un estudio de ciertas notas y figuras musicales. Sin embargo, cuando yo ya voy a cantar una canción, ya debo tener una intención, ¿sí? Yo no puedo eh, cantar sin darle esa expresividad, ¿sí? Por eso por ejemplo, en programas como Yo Me Llamo, le dicen, no, tienes el timbre de voz igual, pero te falta más expresión. Entonces, son cosas que, por ejemplo, uno logra ver y uno dice, sí, se llama, no se llama. Yo no lo veo porque no, solo he visto así lo que me sale en TikTok, en YouTube, en Instagram, así de videos, pero bueno, es algo como un ejemplo práctico. Bueno, como yo les decía, hay algo también importante de cuidar en la voz y sobre todo de pronto ustedes con sus niños, con, con, sí, sobre todo con los niños, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy atentos al momento de tener algún trastorno articulatorio de la voz. Entonces, por ejemplo, están las disartrias, entonces es un trastorno entre los músculos, ¿sí? Y que entre los músculos de la voz, y entonces cambian una modificación en la fonación. Yo tuve una compañera que tuvo una disartria y ella en el colegio hablaba como si tuviera flema permanentemente en el tracto. Sí, entonces ella tuvo que someterse muchos años después de una cirugía y su voz se solucionó. Pero muy, muy, hay unas muy importantes a tener en cuenta los niños, que son las disglosias, que entonces son las malas articulaciones de las palabras, ¿sí? Que se pueden dar por alteraciones orgánicas o por malformaciones en los órganos. Entonces, cuando hablamos de malformación de los órganos, hablamos de el paladar hendido, del frenillo corto, del labio leporino, que hay que tener mucha atención en ello, ¿sí? Y, por ejemplo, entonces hay algunas disglosias que son alteraciones orgánicas, que ya es como la dificultad de pronunciar la R, ¿cierto? Eh, o dificultades con la lengua, que es cuando la lengua tiene una mala posición y entonces hablamos de esta manera, ¿sí? Entonces, esto en los niños hay que tener mucho cuidado. Uno, para poder corregirla a tiempo, ¿sí? Para poder corregirla a tiempo con el fonoaudiólogo, con el terapeuta. Y dos, obviamente porque esto genera un cierto tipo de estigma y el bullying que puede generar y todo esto, ¿cierto? Entonces, bueno, eso. Y también entonces ya esto está relacionado con las dislalias, eh, que también, por ejemplo, pueden, niños, yo he escuchado, yo tenía un compañero de trabajo
que nunca se le prestó atención, creo que porque él era del campo y los papás pues no le prestaron atención y no, el pleno, su desarrollo cognitivo fue pleno, sin embargo, entonces él hablaba achí, entonces eso ya es una dislalia que se produce, entonces son por mal aprendizaje del habla, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que son las disartrias, son ya cierto tipo de lesiones, las disglosias que pueden ser entonces malformaciones o alteraciones orgánicas, o por ejemplo las dislalias, que es mal aprendizaje del habla. Voy a responder acá una preguntita. Chun, chun, chun. Cuando un niño no habla y ya tiene 4 años, solo genera sonidos. Bueno, hay algo importante y es que ya hay que estar muy pendientes con esto y, y con lo que es ¿el qué? Se me olvidó el especialista de los niños, el ¿Pediatra? El pediatra, con el pediatra, estar muy atentos porque generalmente los niños en meses, en meses ya empiezan a emitir sonidos, ¿sí? Cuando hay esta imposibilidad, hay que entonces inmediatamente tratar de asistir al pediatra, que él remite al fonoaudiólogo y entonces empieza a determinar, a hacer obviamente unos exámenes médicos, a determinar si hay una imposibilidad para escuchar o si hay una imposibilidad que ya se da mucho más adelante eh, en edad y es de pronto algún trastorno del aprendizaje o en este caso un trastorno del espectro autista, que solo se puede detectar más o menos posterior a los 4 años. Yo no puedo decir al año, a los 2 años, este niño es autista, no, porque hay un desarrollo todavía. Sin embargo, entonces acá ya hay que prestarle atención, porque si tiene 4 años y solo genera sonidos, pero no hay una vocalización, una fonación, es algo que hay que prestarle demasiada atención. Cuéntame, María Alejandra. Hola, profe, buenas noches, compañeros. Sí, lo que tú decías del espectro autista, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una niña de 6 años y ella es autista. El año pasado me le diagnosticaron autismo teniendo 5 años y sucede que llegó a los 2 años y ella no hablaba nada. Lo que dice la señora simplemente, hola compañera, discúlpame, emitía ciertos sonidos y decía solo como tata, nada más. A mí se me hizo extraño, le pregunté al pediatra, él nos envió con neuropsicología y pues a partir de ahí empezó terapia. Ahorita actualmente habla, pero hay palabras que se entienden, hay palabras que no, se le dificulta hablar y pues bueno, gracias a Dios ha hablado. Pero muchas veces pues puede ser, digamos que eso también, pues en mi caso fue así, mi hija tiene autismo. Sí, claro que sí. Hay que en estos casos, de pronto también para los que no tenemos hijos, pero alguna vez se nos puede llegar a presentar una situación así, siempre hay que estar muy informados sobre cómo son las etapas del desarrollo de un niño y digamos, en qué momento se empieza a generar los susurros, que los susurros ya se empiezan a generar en la etapa neonatal, y luego entonces empieza un desarrollo del habla y hay que estar muy atento con eso. Obviamente, eh, es para de pronto determinar el trastorno del espectro autista, ya se requiere una cierta cantidad de estudios con terapeuta ocupacional, con el fonoaudiólogo, con el neuropsicólogo. Entonces hay unos pasos, obviamente, pero sí hay que estar muy atentos si alguna vez llegan a conocer algún caso así, ¿sí? Eh, listo. Bueno, entonces vamos a ahondar un poquito desde el tema musical y me voy a ir entonces me voy a ir entonces a lo que es la voz cantada, la clasificación. Bueno, vamos a hablar un poquito del rango vocal y bueno, la voz cantada tiene algo que es que la voz hablada es una voz de cierta manera plana con una intencionalidad y la voz cantada ya tiene obviamente
una intención mucho más extensa, ¿sí? Es mucho más trabajada, es una voz muy precisa, porque yo puedo decir, no sé, voy a dar clase, voy a dar clase. Entonces pero entonces, ¿qué pasa? Que con la voz cantada, sí hay que ser muy preciso en la nota que yo voy a hacer. Yo no puedo decir, los pollitos dicen, no. ¿Por qué? Porque si ya está mal cantada, ¿cierto? Los pollitos dicen, ya entonces aquí ya tengo una precisión en la afinación, porque ya es algo que ya está escrito previamente, es algo que ya está determinado melódica y armónicamente. Entonces tenemos como eso. Hay algo en la voz, y es que cuando en la voz cantada, yo les decía que uno canta a veces y trata de imitar a su cantante y trata de imitar el rango vocal, que en muchas ocasiones, muchas, no logramos equilibrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un timbre diferente, tenemos un tono diferente, y esto entonces hace que muchas veces queramos imitar a un cantante, nos desafinemos y estemos forzando la voz. Cuando yo empiezo a forzar la voz, empiezo a generar un agotamiento. Sí, es como cuando usted levanta pesas, está levantando pesas, pero usted ya está que no puede, pero usted dice, no, yo lo voy a hacer, y entonces empieza a hacerlo y empieza a lesionarse, que usted dice, llega a un punto donde le duele tanto, pero usted dice, no, lo voy a hacer, y rompe tiene una ruptura muscular, ¿una qué? Eh, un desgarro muscular, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me empieza a doler la garganta, en cierta nota yo digo hasta ahí llego, o hasta ahí no llego, llego antes, ¿sí? Llego antes. Entonces, ¿qué pasa? Los rangos vocales son muy diferentes entre hombres y mujeres, y ya se los voy a mostrar de manera gráfica. Alejandra, cuéntame. No, todo bien. Me llegó un mensaje tuyo que decía, profe, disculpe, tengo que abandonar la llamada. Estoy estudiando. Listo, no, dale, dale. Yo dejo la clase grabada para que como termines de ver el resto que queda en YouTube. Listo. Entonces tenemos una tesitura óptima, que es la que podemos cantar cómodamente, y ya cuando entramos a esa tesitura forzada, ahí ya no tenemos que a seguirla ejecutando. Tenemos es que, o sea, ya irnos antes, por eso yo les digo hasta donde lleguen cuando hacemos ejercicios, hasta donde lleguen, hasta ahí. Después de ese rango vocal que nosotros logramos de manera cómoda, esa tesitura óptima, podemos llegar a rangos mucho más altos, pero haciendo algo que se llama falsete, ¿sí? Entonces ya es una técnica diferente, ¿sí? De poder lograr notas que están mucho más altas por encima de mi rango vocal. Entonces, generalmente uno con las personas hace un ejercicio de evaluación funcional de la voz cantada, ¿sí? A veces se hace con un formato. Entonces, generalmente una tesitura óptima puede llegar más o menos a las 12 notas, que es octava y media. Hay gente ya muy potente que puede lograr las 2 octavas, ¿cierto? Pero ya decir que tenemos 17, 18, 19 notas en rango puede ser una tesitura forzada, y que nos podemos lesionar con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces hay algunos aspectos a tener en cuenta cuando yo voy a hacer como esa evaluación funcional de la voz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensar si en la información general, si se ha tenido algún problema serio de la voz, pérdidas de la voz por largo tiempo, ¿sí? Si alguna vez se ha practicado alguna cirugía para el aparato fonador, ¿sí? Por ejemplo, tener en cuenta cuáles han sido los problemas más comunes que en la voz hemos tenido y cómo los solucionamos, ¿sí? Las disfonías,
cuando nos enfermamos, ¿sí? Si esas disfonías están asociadas a gripas, picazón, resequedad, tos, ronquera, bueno, todo este flema, ¿sí? Todo este tipo de situaciones. Ahora pensar, por ejemplo, ¿qué tanto usamos la voz hablando y cantando? Soy profe, soy solo cantante, soy alguien que trabaja en servicio al cliente, pero me gusta cantar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? El campo donde más, el campo y el ambiente donde más utiliza la voz, si lo utiliza bajo aire acondicionado, en temperaturas ambientes, si trabaja en una zona muy cálida, en una zona muy fría, todo este tipo de cosas hay que tener en cuenta. El régimen alimenticio también es muy importante a tener en cuenta con los temas de la voz. Y por ejemplo, yo que yo les decía, el cuidado con el tema del licor. Si nos gusta cantar, cuidemos ese tema del licor, del cigarrillo, eh, ese tipo de acciones afectan la voz, incluso a corto, mediano y a largo plazo. Profe, ¿por qué se da que en medio de la acción de cantar se produce tanta tos? Bueno, hay que revisar primero la respiración. Está respirando por la nariz, está respirando por la boca, hay falta de, hay resequedad hay resequedad en la garganta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay algo complejo cuando se masca chicle y es que nosotros tenemos unas glándulas salivares eh, en los pómulos. Entonces, cuando yo mastico, esas glándulas van a secretar saliva. La saliva, pues, uno, ayuda a procesar la comida, ¿cierto? Y, por ejemplo, cuando yo trago, entonces, es de cierta manera, estoy humectando esas vías y eso incluye la vía respiratoria, bueno, incluso está la vía que nosotros usamos para digerir la comida y muy, muy cerquita está la vía para la respiración. Cuando nosotros se nos va la saliva, le dicen a uno, se le va por el camino viejo, esa saliva se va por el ducto que no es, se nos produce esa tos, entonces hay que revisar eso, pero entonces, mmm, por ejemplo, hay que revisar entonces si estás haciendo una respiración muy exagerada, hay una mala respiración. Y por ejemplo, si se te produce siempre, pueda que sea algo mal que estamos haciendo. Si es de vez en cuando, pues ya es cuestión de mirar, bueno, estoy haciendo un fraseo muy largo y tomo la respiración y se me va de una porque si entonces ustedes respiran con la boca, se va a resecar esta parte y cuando van a hablar, entonces pueda que se produzca tos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Profe, buenas noches. Yo solía cantar cuando estaba más joven, me gustaba, cantaba algunas canciones y me sentía cómoda cantándolas. Años después, quisiera volver a cantar esas mismas canciones, pero no llego a los registros que solía llegar. Tengo 38 años, pero será la edad. O si ejercito la voz, podría mejorar el registro o llegar a las notas que podía cuando estaba más joven. Bueno, tengo que decirte que es algo habitual y es perder el rango vocal con el paso de la edad. Sí, entonces aquí ya, ¿qué hay que hacer? Bajarle el tono a la canción para poderla cantar cómoda. Sí, el hecho de que se le baje el tono a la canción no es malo, no es malo. Antes es bueno hacerlo porque vas a acomodarla a tu rango vocal. Sin embargo, es normal, muy normal tener pérdida del rango vocal. Es muy normal. Sí, entonces no te asustes, no se va a recuperar el rango vocal, sería un mentiroso si te lo digo, si te va a, ay, sí, vas a volver a cantar igual a cuando tenías 18, 15 o 19, 20, no, sería mentiroso, ¿sí? Lo más idóneo es bajar el tono de la canción. Entonces, bueno, hay unos temas de, por ejemplo, revisar tema de afinación, resonancia, respiración, vocalización, y entonces voy a compartirles pantalla un momentico. Esta clase se pasa muy rápido, bueno, todas se pasan muy rápido. Voy a compartirles una pestaña donde les explico, bueno, entonces, resulta que los hombres y las mujeres tenemos un rango vocal
que pues está definido por cierto intervalo de notas que puedo yo ejecutar. Tenemos las voces masculinas que son el bajo, el barítono y el tenor, y las voces femeninas que son la contralto, la mezzosoprano y la soprano, ¿cierto? Y entonces, miren que hay un rango, por ejemplo, del bajo entre el mi 2 hasta, hasta el mi 4, ¿cierto? Entonces, ese podemos determinar en este rango. Hay veces que uno dice, no, es que por ejemplo, la persona puede ejecutar del Mi 3 al Mi 4, solo una octava, pero resulta que también puede, ese rango de Mi 3 y Mi 4 está en el barítono, entonces esa persona podría cantar voces de bajo o de barítono, sin embargo, los bajos generalmente aquí están entre este rango que uno lo reconoce. Como yo les decía, hay un señor que va a los talleres de la universidad y ese señor tiene una voz de bajo tremendísima que uno dice, es difícil encontrar este rango de voz. Es muy chévere uno escuchar los bajos. Los barítonos tienen este rango vocal, uy, me pasé, ese rango vocal, los barítonos, y los tenores tienen rango vocal mucho más alto, ¿cierto? Y ahora en las mujeres tenemos las contralto, una voz media, mezzosoprano, una voz media alta y las sopranos, una voz alta, ¿sí? Hay hombres que pueden llegar a tener estos rangos vocales altos. Hay un cantante colombiano, un cantante de música colombiana que se llama Asael, no recuerdo el apellido, y él es muy conocido porque él canta como un sopranino, creo que se llama ese tipo de voz sopranino, y es una voz, él canta muy agudo, muy bonito. ¿Sí? Entonces es ese tipo, es ese tipo de voz. Entonces, las voces de las personas, ahora, los niños tienen algo que llaman voces blancas, ¿sí? Y es un rango muy cortico que se encuentra por aquí en la mitad, ¿sí? Que se encuentra entre lo que es más o menos aquí un rango súper cortico, voces blancas de los niños. Ya entonces, ya cuando definimos esto para hombres y esto para mujeres, ¿cierto? Ya tenemos esa parte. Es importante, es importante hacer esa clasificación de voces para poder cantar. Uno, para, digamos, tener esa clasificación de voces, poder cantar en un coro, por ejemplo, y yo poder cantar en mi rango que es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy, muy rápido y es que, por ejemplo, eh, esas voces, uno dice, ah, bueno, pero ¿qué pasa con esas voces? Les voy a mostrar un ejemplo con el Lacrimosa, que es del Requiem de Mozart, en los cuales empieza la voz de bajo, luego creo que la de tenor y la de contralto y la de soprano van sumando ese coro y así es el funcionamiento de los coros. No es que todos canten lo mismo, sino que todos cantan algo diferente, completan la cuerda de voz, la cuerda del acorde y cuando se suma eso suena de manera muy armónica. Entonces, voy a compartirles ya para cerrar esto y la próxima clase ya entonces seguimos hablando de esa clasificación de voces, a empezar a hacer ya hago un poquito con la práctica con el piano. Listo, entonces espérenme, listo. Entonces aquí tenemos, vamos a ver las cuatro voces y van a escuchar que todas son diferentes. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué esa clasificación de voces? La clasificación de voces también es para esto. Y entra el tenor.
entra la soprano. ¿Se dan cuenta ustedes que a pesar de que están cantando la misma canción, todos están haciendo notas diferentes? Todos están haciendo notas diferentes, incluso el bajo canta en clave de fa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la soprano está haciendo un la, aquí la alto está haciendo un fa, aquí entonces el tenor está haciendo un re y el bajo está haciendo un fa, ¿sí? Tengo fa la re, o sea que esto está por fa mayor, efectivamente esa forma fa mayor porque tiene armadura de tonalidad de con si bemol, que es la de fa mayor. Entonces ahí está formando las notas del acorde de fa mayor es fa, ¿qué? Espérenme, fa la do, ¿por qué? Está haciendo yo veo acá en la, un fa, un re, mentiras, un re menor, fa mi re, está por re menor esto, está por re menor tiene las notas re, fa y la, que son las notas que están haciendo aquí. Entonces, fíjense que es completar esa cuerda de voces. Yo les voy a mostrar con ejemplos mucho más prácticos esto. Entonces, por ejemplo, miremos las armonías. A ver si las cantan acá por separado. No sé si este muchacho las canta. Lacrimosa Este es el bajo. dies illa. Lacrimosa dies illa. Lacrimosa dies illa. Lacrimosa dies illa. Lacrimosa. Listo. Entonces, efectivamente, como nos dice Lina Marcela, es una polifonía. La polifonía es un tipo de textura musical en la cual pues varias líneas melódicas se cantan al tiempo, pero cada voz es independiente y tiene digamos que su propia línea, su línea melódica, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna? Bueno, entonces esto es como parte de lo de las voces. ¿Hay alguna página donde yo pueda conseguir las armonías en una partitura y los acordes? Pues depende de qué género, de qué. Hay que buscar el arreglo, la partitura para poder tener todo el tema de armonías. Ya tocas que me digas como qué género, qué canción, porque pues depende, ¿no? Hay páginas donde consigues las partituras, hay momentos donde toca sentarse y mirar la línea principal y mirar cómo va la primera, segunda y tercera voz. Dependiendo de la canción, del género, se puede conseguir fácil o mucho más difícil. Bueno, entonces por hoy dejamos ahí. Les voy a enviar la asistencia. Les voy a enviar la asistencia para que por favor me colaboren con eso. Asistencia, chun, 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 chun. Listo. Entonces, nada, nos vemos la próxima clase y que descansen, que pasen buena noche. Cualquier cosa me están escribiendo, me avisan. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias, profe. Vale.